El día que todo se rompió no empezó con gritos. Empezó con miradas. Era sábado, y la plaza estaba llena como siempre. El mercado abierto, los puestos improvisados, el olor a pan recién hecho mezclado con tierra caliente. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, algo se sentía distinto. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Las risas bajaban de volumen. Las miradas se desviaban apenas un segundo tarde. Al principio pensó que era imaginación. Después escuchó su nombre. No fue un susurro discreto. Fue una voz clara, suficientemente alta como para que todos voltearan. Ahí está. El silencio que siguió fue más violento que cualquier insulto. Ella se detuvo en medio de la plaza. No porque quisiera enfrentarlos, sino porque entendió que ya no había forma de seguir caminando como si nada estuviera pasando. Un hombre avanzó un paso. No era desconocido. Lo había saludado decenas de veces en su vida. Había compartido celebraciones, reuniones, trabajo. Pero esa mañana su expresión era otra. Más dura. Más segura de algo que ya no comprendía. Devuelve lo que no es tuyo. La frase cayó como piedra en agua quieta. Ella frunció el ceño. No entendía. ¿De qué hablas? No respondió el primero. Respondió la multitud. Murmullos superpuestos, frases incompletas, acusaciones sin forma clara. Nadie explicaba nada con precisión. Solo repetían. Todos lo saben. No te hagas. Siempre fue sospechosa. Ese fue el momento en que comprendió que no se trataba de un error puntual. Era una narrativa construida. Algo que había crecido en silencio mientras ella vivía su vida creyendo que pertenecía allí. Intentó hablar. Intentó pedir detalles. Intentó exigir pruebas. Pero cuando una multitud ya decidió la versión que quiere creer, la lógica no tiene espacio. Las palabras se transformaron en presión. La presión en exigencia. La exigencia en sentencia. Alguien gritó que debía irse. Otro dijo que no podían permitir ese tipo de cosas en el pueblo. Nunca especificaron qué cosas. Y eso era lo más inquietante. Porque cuando la acusación es difusa, se vuelve imposible de defender. Miró alrededor buscando un rostro familiar que dudara. Alguien que al menos preguntara si era cierto. No encontró ninguno. Incluso su propia familia permanecía inmóvil, atrapada entre el miedo y la vergüenza pública. El golpe real no fue la acusación. Fue la soledad. Porque perder algo material duele. Pero perder respaldo, desarma. Alguien empujó una bolsa pequeña hacia sus pies. Llévate tus cosas. La humillación fue quirúrgica. No la golpearon. No la insultaron directamente. No la tocaron siquiera. La expulsaron con orden. Y eso fue peor. Ella respiró hondo. Sintió el pulso acelerado en el cuello. El calor subiendo al rostro. Las manos le temblaron apenas, pero no lo suficiente para que lo notaran. No iba a llorar frente a ellos. No iba a rogar. Se inclinó, recogió la bolsa y levantó la mirada por última vez. Algún día van a entender lo que hicieron. No fue amenaza. Fue certeza. Se rieron. Esa risa quedó grabada más profundo que cualquier palabra. Cuando comenzó a caminar hacia la salida de la plaza, nadie la detuvo. Nadie intentó aclarar nada. La multitud se abrió apenas lo necesario para que pasara, como si su presencia ya fuera incómoda. Cruzó la calle principal sintiendo el peso de cada mirada en la espalda. No giró. No iba a darles el espectáculo de verla quebrarse. Al salir del pueblo, el ruido disminuyó. Solo quedó el sonido de sus propios pasos sobre la tierra. Se detuvo un momento antes del puente viejo. El mismo puente que cruzó cientos de veces en su vida. Esta vez era diferente. Esta vez no sabía si regresaría. Se apoyó en la baranda y dejó que el silencio real la envolviera. Sin murmullos. Sin juicio. Y ahí, en medio de la nada, ocurrió algo que nadie del pueblo imaginó. No sintió odio. No sintió deseos de venganza inmediata.
Sintió claridad. Cuando te dejan sin nada en público, intentan definirte por ese momento. Intentan congelar tu historia ahí, como si esa fuera tu versión final. Pero el verdadero peligro para quienes te subestiman no es tu caída. Es tu silencio después. Miró el horizonte y entendió que ya no tenía reputación que proteger. No tenía imagen que mantener. No tenía nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, empiezas a pensar diferente. Más frío. Más estratégico. Esa noche no regresó. No buscó explicaciones. No tocó ninguna puerta. Cruzó el puente. Y con cada paso dejó atrás no solo un pueblo. Dejó atrás la versión de sí misma que dependía de la aprobación de otros. Lo que no sabían, mientras regresaban a sus casas convencidos de haber hecho lo correcto, era que acaban de liberar algo que jamás podrían controlar. Porque la mujer que se fue con una bolsa pequeña y la espalda recta, no estaba terminando su historia. La estaba comenzando. El camino después del puente no tenía señalización. No llevaba a ningún lugar específico. Era simplemente una extensión de tierra que conectaba el pueblo con campos abiertos y pequeñas propiedades dispersas. Caminó sin rumbo definido, pero con una decisión silenciosa que empezaba a tomar forma dentro de ella. El sol cayó lentamente y el aire se volvió más frío. El cuerpo estaba cansado, pero la mente no se permitía detenerse. Cada escena en la plaza se repetía como si alguien rebobinara una cinta una y otra vez. Las miradas. La risa. La bolsa empujada hacia sus pies. Sin embargo, algo extraño sucedía mientras avanzaba. La vergüenza empezaba a transformarse. Cuando el dolor es reciente, parece insoportable. Pero cuando lo observas desde cierta distancia, aunque sea una distancia de apenas unas horas, empieza a revelar otra cosa. Ella entendió algo que nunca había entendido con tanta claridad: el pueblo no la había expulsado por pruebas. La expulsó por comodidad. Era más fácil señalarla que cuestionar sus propias inseguridades. Más fácil convertirla en sospechosa que admitir dudas internas. Y ese pensamiento cambió la dirección de su rabia. No iba a luchar contra una narrativa emocional. Iba a construir una realidad imposible de ignorar. Esa noche encontró refugio en una vieja construcción abandonada cerca de un terreno amplio que alguna vez fue cultivado. El techo estaba dañado, pero resistía. Las paredes crujían con el viento. No era hogar, pero era suficiente para pasar la noche. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y dejó la bolsa a su lado. No tenía casi nada dentro. Un cambio de ropa, algunos documentos, poco más. Pero mientras el frío aumentaba, comprendió algo que el pueblo jamás imaginó que entendería tan rápido. Lo material no era lo más valioso que había perdido. Lo más valioso era el miedo. Ya no tenía miedo a perder reputación. Ya no tenía miedo a equivocarse. Ya no tenía miedo a decepcionar expectativas ajenas. Y cuando el miedo desaparece, la mente empieza a operar diferente. Al amanecer salió a explorar el terreno alrededor de la construcción. La tierra estaba seca en superficie, pero al removerla con la mano encontró humedad más abajo. No estaba muerta. Solo descuidada. Esa palabra resonó en su cabeza. Descuidada. Como ella. No rota. No incapaz. Solo subestimada y mal gestionada. Se levantó lentamente y comenzó a caminar el perímetro. Observaba inclinaciones del terreno, posibles puntos de drenaje, orientación al sol. No era experta en todo, pero sabía lo suficiente como para reconocer potencial donde otros solo veían abandono. Los primeros días fueron simples y duros. Limpió escombros. Reforzó una parte del techo. Improvisó herramientas con lo que encontraba. No era un proyecto romántico. ¿Era agotador? Las manos se llenaron de pequeñas heridas. Los músculos protestaban cada noche. Pero cada acción tenía propósito. Mientras trabajaba, su mente también se reorganizaba. Repasaba mentalmente lo que sabía del pueblo. Cómo funcionaban los negocios. ¿Quién controlaba qué? ¿Dónde estaban las debilidades reales?
Nunca había prestado atención estratégica antes. Vivía como todos, dentro del sistema, sin cuestionarlo. Ahora lo veía desde afuera. Y esa perspectiva es peligrosa. Porque cuando te excluyen, te obligan a observar sin pertenecer. Y cuando observas sin pertenecer, empiezas a entender. Una tarde, mientras cavaba surcos básicos para probar la tierra, se dio cuenta de algo importante: no necesitaba regresar para defender su nombre. Necesitaba regresar solo si lograba algo tan sólido que nadie pudiera discutirlo. La defensa emocional es frágil. La defensa estructural es incontestable. Decidió empezar pequeño. No anunciar nada. No buscar socios todavía. Primero probaría su hipótesis, que podía construir algo más eficiente que lo que el pueblo estaba haciendo por costumbre. Plantó las primeras semillas sin ceremonia. No eran muchas, pero estaban colocadas con intención calculada. Observó ciclos de luz. Ajustó profundidad. Marcó tiempos. Cada día notaba resultados mentalmente. No era solo supervivencia. Era ensayo. Una semana después, cuando los primeros brotes comenzaron a emerger, no sintió euforia. Sintió confirmación. Funcionaba. La tierra respondía. Y si la tierra respondía, entonces su estrategia podía escalar. Mientras tanto, en el pueblo, su nombre ya no era tema principal. Las historias nuevas reemplazaron la suya. Así funcionan las comunidades pequeñas: el escándalo dura lo suficiente para entretener, no para sostener. Esa indiferencia fue su mayor ventaja. Porque nadie estaba mirando. Y cuando nadie mira, puedes crecer sin interferencias. Una tarde escuchó el sonido lejano de un vehículo. Se escondió instintivamente detrás de la estructura. No por miedo, sino por cálculo. Aún no quería ser visible. Aún no era momento. El vehículo pasó de largo. Ella salió lentamente y volvió a trabajar. Entendió algo más profundo ese día: no quería venganza rápida. Quería impacto irreversible. Hay personas que responden al daño con gritos. Hay otras que responden con estrategia. Y la diferencia entre ambas define quién controla la historia final. Si estás empezando a sospechar que su salida del pueblo fue el mejor error que pudieron cometer, espera a ver lo que empieza a construirse ahora. Porque lo que viene no es suerte. Es diseño. Los brotes crecieron más rápido de lo que esperaba. No por milagro. Por precisión. Cada ajuste que hacía tenía lógica. Si el agua no drenaba bien, rediseñaba el surco. Si una planta no respondía, analizaba el suelo alrededor. No reaccionaba con frustración. Reaccionaba con observación. Esa diferencia fue el punto de quiebre invisible. Durante años vivió dentro del pueblo aceptando lo que siempre se hizo, porque así se hacía. Nadie cuestionaba métodos antiguos. Nadie analizaba eficiencia. La costumbre era ley. Ella, ahora fuera del sistema, tenía libertad. Y la libertad, cuando se combina con enfoque, se convierte en ventaja. Después de un mes, ya no era un terreno improvisado. Era un campo organizado. Pequeño, sí. Pero coherente. Optimizado. El siguiente paso fue el más delicado. Necesitaba dinero. No para sobrevivir. Para escalar. Cosechó lo primero que estuvo listo y caminó hacia una comunidad más grande a varios kilómetros. No dijo de dónde venía. No explicó su historia. Solo ofreció producto. La respuesta fue inmediata. No por caridad. Por calidad. Ese fue el primer ingreso real. No fue una gran cantidad, pero fue suficiente para confirmar algo que la plaza nunca quiso admitir: no era incompetente. Era subestimada. Volvió al terreno con una idea nueva. Si el producto era competitivo en otro mercado, entonces el problema nunca fue su capacidad. Fue el entorno. Esa noche casi no durmió. No por ansiedad. Por planificación. Dibujó mentalmente una estructura más grande. Pensó en rotación de cultivos, en escalabilidad, en distribución directa sin intermediarios innecesarios.
Recordó conversaciones antiguas en el pueblo, quejas constantes sobre precios bajos y márgenes pequeños. La mayoría aceptaba esas condiciones como inevitables. Ella empezaba a ver que no lo eran. El segundo mes fue más intenso. Amplió terreno. Reinvirtió todo. Trabajó hasta que el cuerpo dolía al punto de temblar. Pero algo cambió dentro de ella. Ya no trabajaba desde la herida. Trabajaba desde la ambición. No una ambición arrogante. Una ambición estratégica. Un día, mientras negociaba en el mercado externo, escuchó algo que la hizo detenerse. Un comerciante mencionó que el pueblo cercano, su antiguo pueblo, estaba teniendo problemas de distribución. Precios inestables. Acuerdos mal gestionados. Ella no reaccionó emocionalmente. Analizó. Si el pueblo tenía debilidades estructurales, y ella podía ofrecer estabilidad, entonces el equilibrio podía invertirse. No regresaría a pedir justicia. Regresaría cuando el mercado la necesitara. Ese pensamiento no fue venganza. Fue cálculo frío. En las semanas siguientes, amplió producción enfocándose en aquello que sabía que el pueblo no estaba manejando bien. Estudió demanda. Ajustó tiempos. Construyó relaciones comerciales fuera del radio habitual de influencia del pueblo. No estaba creciendo para sobrevivir. Estaba creciendo para dominar un espacio vacío. Y lo hizo en silencio. Mientras tanto, en la plaza, su nombre casi no se mencionaba ya. Para muchos era un capítulo cerrado. Una advertencia que ya cumplió su función. Eso la beneficiaba más de lo que imaginaban. Porque cuando un sistema cree que eliminó un problema, baja la guardia. 3 meses después, un comerciante que abastecía indirectamente al pueblo comenzó a comprarle regularmente. Sin saber su historia completa. Solo viendo números. Esa fue la primera grieta real en la estructura que la expulsó. El pueblo aún no lo sabía. Pero parte de lo que consumían ya pasaba por sus manos. Y lo más interesante es que nadie cuestionó la calidad. Nadie sospechó. Nadie investigó. Porque el prejuicio solo funciona cuando la información es emocional. Cuando el resultado es objetivo, se impone solo. Una tarde, mientras organizaba envíos, se dio cuenta de algo que la hizo sonreír por primera vez desde la plaza. No necesitaba limpiar su nombre. Necesitaba posicionarlo. Y posicionar no es hablar. Es repetir excelencia hasta que el mercado haga el resto. Si te estás preguntando en qué momento el pueblo empezó a notar que algo estaba cambiando, la respuesta no fue inmediata. Fue gradual. Y cuando lo notaron, ya era tarde para detenerlo. Porque lo que estaba construyendo ya no era un simple cultivo. Era una estructura. Y una estructura, cuando se consolida, no depende de la aprobación de quienes intentaron derribarla. Depende de su solidez. Y la suya empezaba a ser difícil de ignorar. El cambio no llegó con una explosión. Llegó con pequeños desajustes. Primero fue un retraso en un envío habitual hacia el pueblo. Luego, una variación en los precios. Después, la falta de ciertos productos en el mercado semanal. Nada grave. Nada alarmante. Pero constante. Los comerciantes comenzaron a notar que algunos proveedores tradicionales ya no cumplían con la misma regularidad. Las excusas se repetían: clima, transporte, costos, ajustes temporales. Lo que no sabían era que parte de esos ajustes ya no estaban bajo su control. Ella había identificado el punto débil: intermediarios innecesarios que inflaban costos y reducían margen. Decidió eliminarlos. Vendía directamente a distribuidores regionales, quienes a su vez abastecían zonas más amplias, incluyendo el pueblo. El sistema antiguo empezaba a sentirse pesado. El suyo, eficiente. Y cuando un sistema eficiente entra en competencia con uno basado en costumbre, la diferencia se nota rápido. Una mañana, uno de los comerciantes del pueblo viajó a la ciudad para negociar mejores condiciones. Fue allí donde escuchó el nombre por primera vez. Este lote viene de una productora nueva. Muy organizada. Muy estable. No le dio importancia hasta que vio el sello en las cajas.
No era un nombre que asociara inmediatamente con ella. Era una marca nueva. Pero el apellido sí lo reconoció. Sintió un vacío breve en el estómago. Regresó al pueblo sin comentar demasiado. Solo observando. En las semanas siguientes, más comerciantes comenzaron a comprar indirectamente productos que llevaban el mismo sello. La calidad era superior. El precio, competitivo. La entrega, puntual. Sin darse cuenta, el pueblo empezó a depender de una estructura que no controlaba. Ella, mientras tanto, no celebraba. Sabía que el verdadero riesgo no era crecer. Era exponerse demasiado pronto. Aún no era momento de anunciar nada. Aún no necesitaba reconocimiento público. Necesitaba consolidación. Decidió reinvertir nuevamente. Adquirió herramientas mejores. Automatizó parte del proceso. Contrató ayuda puntual en comunidades cercanas, pero con discreción. Su operación dejó de ser improvisada. Se volvió profesional. Una tarde recibió la visita de un distribuidor mayorista que quería ampliar contrato. La propuesta implicaba volumen considerable. Riesgo mayor. Pero también estabilidad financiera a largo plazo. No respondió de inmediato. Analizó flujo de caja, capacidad productiva, dependencia externa. Aprendió algo importante: crecer demasiado rápido puede destruir lo que aún no está sólido. Aceptó, pero con condiciones claras. Nada de exclusividad total. Nada que la atara a un solo cliente. Control sobre su producción. El distribuidor aceptó. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Porque a partir de ese acuerdo, su operación dejó de ser local. Se volvió regional. Mientras tanto, en el pueblo, los números no cuadraban. Los márgenes bajaban ligeramente cada mes. Algunos clientes comenzaron a preguntar por qué ciertos productos eran más caros en la plaza que en otros lugares. La incomodidad crecía. Pero nadie conectaba aún todos los puntos. El error del pueblo fue pensar que al expulsarla habían eliminado una variable. En realidad, habían liberado una mente que ahora operaba sin límites sociales. Un día, mientras organizaba envíos al amanecer, recibió un informe de ventas. Las cifras eran claras. Si mantenía el ritmo actual, en menos de un año podría duplicar producción. Ese pensamiento la hizo detenerse. No por miedo. Por ambición. Ya no se trataba solo de demostrar que podía. Se trataba de rediseñar el equilibrio completo. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el juego definitivamente. Compraría tierra adicional. No lejos. Cerca. Muy cerca. Lo suficientemente cerca como para que el pueblo pudiera verla crecer. Pero lo suficientemente independiente como para no necesitar su aprobación. Cuando firmó el contrato del nuevo terreno, lo hizo sin emoción visible. No era una victoria pública. Era una jugada estratégica. Porque el siguiente paso no sería invisible. El siguiente paso sería evidente. Y cuando el pueblo finalmente entendiera quién estaba detrás del sello que ya circulaba por sus propias manos, ¿la historia dejaría de ser rumor? ¿Se convertiría en realidad? Si hasta ahora estás pensando que todo fue casualidad, espera el momento en que su nombre vuelva a sonar en la plaza. Porque cuando eso ocurra, ya no podrán ignorarlo. El nuevo terreno estaba ubicado estratégicamente a pocos kilómetros del pueblo, pero visible desde la ruta principal. No era casualidad. Cada decisión que tomaba ahora tenía doble función: eficiencia operativa y posicionamiento silencioso. La construcción comenzó sin anuncios. Maquinaria entrando temprano, estructuras metálicas levantándose en cuestión de semanas, movimiento constante que llamaba la atención de quienes pasaban. El pueblo empezó a preguntar: ¿qué están construyendo ahí? Dicen que es un centro de distribución. ¿De quién? La respuesta tardó en llegar, pero cuando llegó, no fue un rumor. Fue un documento. El registro comercial apareció oficialmente en la oficina regional. La marca que ya circulaba en cajas y contratos tenía un nombre legal. Y debajo, como fundadora y propietaria principal, estaba el suyo.
El silencio que se produjo en la plaza cuando alguien lo mencionó fue distinto al de aquella tarde en que la expulsaron. Esta vez no era un silencio de juicio. Era un silencio de cálculo. Algunos no lo creyeron al principio. Otros intentaron minimizarlo. Seguro es un socio el que realmente controla todo. Debe haber alguien detrás. La negación es la primera reacción cuando la realidad contradice el prejuicio. Pero los números no mentían. La estructura que se levantaba no era pequeña. Incluía almacenamiento, área de clasificación, oficinas administrativas y espacio para expansión futura. No era improvisación. Era planificación a largo plazo. Mientras tanto, ella seguía operando con la misma calma que el primer día después del puente. Supervisaba contratos, revisaba calidad, negociaba nuevas rutas de distribución. No habló del pasado. No necesitaba hacerlo. Un comerciante del pueblo, presionado por la caída en ventas, decidió investigar directamente. Viajó hasta el nuevo terreno bajo la excusa de explorar oportunidades. Cuando llegó, la vio. No como aquella tarde en la plaza. La vio dirigiendo personal, revisando informes en una tablet, dando instrucciones claras. No había duda. Era ella. El comerciante regresó al pueblo con la confirmación. El efecto fue inmediato. La narrativa comenzó a fragmentarse. Algunos empezaron a cuestionar la versión original de los hechos. Otros se mantuvieron firmes en su postura por orgullo. Pero lo que ya no podían negar era su éxito. Y el éxito, cuando es visible, reescribe historias. Las semanas siguientes trajeron algo aún más inquietante para el pueblo. Jóvenes comenzaron a postularse para trabajar en la nueva estructura. No por rebeldía. Por oportunidad. Los salarios eran competitivos. Las condiciones modernas. La estabilidad clara. El flujo de talento empezó a moverse. Y cuando el talento se mueve, el poder también. Una tarde, mientras revisaba proyecciones de crecimiento, recibió una propuesta inesperada. Una cadena regional estaba interesada en distribuir su producción en varias ciudades. Eso significaba volumen masivo. Pero también visibilidad total. Si aceptaba, su nombre dejaría de ser un secreto incómodo en el pueblo. Se convertiría en referencia regional. Analizó la oferta durante días. No desde la emoción. Desde la estructura. Aceptó. El contrato se firmó sin ceremonia. Pero cuando los primeros camiones con su marca comenzaron a circular ampliamente, el impacto fue imposible de contener. La plaza volvió a llenarse de conversaciones. No de acusaciones. De preguntas. ¿Cómo lo hizo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie lo vio venir? La respuesta era simple. Porque cuando alguien construye en silencio, los ruidos externos no lo distraen. Ella nunca planeó regresar para discutir. Planeó regresar cuando el mercado la necesitara. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Si estás sintiendo que el equilibrio del pueblo está a punto de romperse, no estás equivocado. Lo que viene no es confrontación directa. Es algo más incómodo que eso. Reconocimiento público. El día que regresó al pueblo no fue anunciado. No hubo invitaciones. No hubo cartel previo. Simplemente llegó. El nuevo centro logístico estaba casi terminado y necesitaba cerrar acuerdos directos con comerciantes locales. Era una decisión estratégica. Si el pueblo quería estabilidad de suministro, ahora tendría que negociar con ella. Entró por la misma calle donde meses atrás caminó con una bolsa pequeña en la mano y el peso de la humillación en la espalda. La diferencia era invisible para quien no supiera mirar. No caminaba más rápido. No caminaba más lento. Pero su postura había cambiado. No buscaba miradas. Las sostenía. La plaza estaba activa como siempre, pero el murmullo comenzó a bajar apenas alguien la reconoció. No fue un escándalo. Fue una reacción contenida. Algunos fingieron no verla. Otros la observaron con curiosidad abierta. Los más incómodos simplemente guardaron silencio. Ella entró directamente al local del comerciante más influyente del pueblo.
El mismo que había tenido voz fuerte el día de su expulsión. No tocó la puerta con agresividad. La abrió con naturalidad. El hombre levantó la mirada y por un segundo se produjo algo más fuerte que cualquier discusión pasada: conciencia. Sabía quién era. Sabía lo que había dicho. Sabía lo que había ocurrido. Y ahora ella estaba allí, no para pedir nada. Para ofrecer algo. Vengo a proponer un acuerdo de suministro directo, dijo con tono profesional, sin rastro de ironía. El hombre no respondió de inmediato. La humillación pública le dio poder momentáneo aquella tarde. Pero ahora la dinámica era otra. Ella colocó documentos sobre el mostrador. Condiciones claras. Precios competitivos. Estabilidad mensual. Garantía de volumen. No mencionó el pasado. No necesitaba hacerlo. El hombre revisó las cifras. Y entendió algo que lo incomodó profundamente: necesitaba ese acuerdo. No por orgullo. Por supervivencia comercial. La negociación fue breve. No porque fuera simple. Sino porque los números hablaban por sí solos. Cuando salieron del local, varias miradas seguían cada movimiento. Nadie sabía exactamente qué se había dicho, pero el hecho de verla entrar y salir con naturalidad era suficiente para alterar el equilibrio psicológico del pueblo. No regresó a la plaza para quedarse. Regresó para cerrar negocios. Y eso fue más impactante que cualquier discurso. En los días siguientes, otros comerciantes solicitaron reuniones. No lo hicieron públicamente. Lo hicieron discretamente, uno por uno. La dependencia comenzaba a invertirse. El pueblo que la dejó sin nada ahora empezaba a necesitar su estructura. Pero lo más interesante no era el acuerdo económico. Era la reacción emocional colectiva. Algunos comenzaron a recordar la escena de la plaza con incomodidad creciente. Otros intentaban justificarse mentalmente. No sabíamos. Fue lo que parecía. No teníamos pruebas. Pero el arrepentimiento silencioso no cambia el pasado. Solo revela el peso del error. Una tarde, mientras firmaba otro contrato dentro de su nuevo centro, recibió un mensaje inesperado. Una escuela del pueblo quería que participara en una charla para jóvenes emprendedores. La invitación no fue formalmente una disculpa. Pero era reconocimiento. Ella leyó el mensaje con calma. Y aceptó. No por necesidad de validación. Sino porque entendía algo más profundo. El verdadero poder no es vengarse. Es transformar el entorno que intentó excluirte. Si estás pensando que el momento más incómodo aún no ha llegado, tienes razón. Porque hablar ante el mismo pueblo que te dejó sin nada no es simple. Y lo que dirá allí, cambiará la narrativa para siempre. La escuela del pueblo no era grande. Un edificio sencillo, paredes claras, patio central donde los estudiantes solían reunirse después de clase. Ese fue el lugar elegido para la charla. Cuando llegó, no encontró una multitud agresiva ni una plaza llena de juicio. Encontró algo más incómodo. Expectativa. Los jóvenes ocupaban las primeras filas. Algunos curiosos, otros escépticos. Detrás, adultos del pueblo se mantenían de pie, cruzados de brazos, observando con distancia prudente. Ella caminó hasta el frente sin apresurarse. No buscaba aplausos. No buscaba incomodarlos. Solo tomó el micrófono y dejó que el silencio se asentara. No comenzó hablando de éxito. No comenzó hablando de superación. Comenzó hablando de errores. A veces, el peor error que puedes cometer no es fracasar, dijo con voz firme. Es creer que tu entorno define hasta dónde puedes llegar. Algunos intercambiaron miradas. No mencionó el episodio en la plaza. No lo necesitaba. Todos lo recordaban. Habló de estructura. De disciplina. De cómo observar un sistema desde afuera permite ver sus fallas con claridad. Explicó cómo comenzó desde cero, sin capital suficiente, sin respaldo social, sin reputación limpia. Pero no habló como víctima. Habló como estratega. Cada frase estaba medida. No acusaba. No señalaba. No reprochaba.
Eso fue lo que más incomodó a algunos adultos presentes. Porque la ausencia de resentimiento es más difícil de enfrentar que la rabia. Un estudiante levantó la mano. ¿No le dio miedo empezar sola? Ella sonrió apenas. Claro que sí. Pero cuando ya te quitaron todo en público, el miedo pierde fuerza. Lo único que queda es decisión. El murmullo fue leve. No de rechazo. De reflexión. Un profesor preguntó qué fue lo más difícil del proceso. No dudó. Aceptar que no necesitaba demostrarle nada a quienes ya habían decidido quién era. Esa frase cayó con más peso que cualquier confrontación directa. Porque hablaba de todo sin nombrar a nadie. Mientras hablaba, varios adultos comenzaron a bajar la mirada. No por vergüenza explícita. Por reconocimiento interno. El poder había cambiado. No porque ella los enfrentara, sino porque su presencia ya no dependía de su aprobación. Al finalizar, el aplauso fue contenido, pero genuino. No fue un estallido. Fue una aceptación. Y en pueblos pequeños, la aceptación pesa más que el entusiasmo. Cuando se retiró del patio, un hombre mayor la alcanzó antes de que subiera a su vehículo. No fue el que gritó más fuerte aquella tarde, pero estuvo allí. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Ella lo miró con calma. Yo tampoco pensé que necesitaría hacerlo. No hubo tensión en la respuesta. Solo verdad. Mientras regresaba hacia el nuevo centro, comprendió algo más profundo que cualquier cifra de ventas o contrato regional. La narrativa colectiva había cambiado. Ya no era la que se fue. Era la que construyó. Y esa diferencia redefine generaciones. En los días siguientes, más jóvenes comenzaron a buscar oportunidades de capacitación en su empresa. No por caridad. Por inspiración. El flujo ya no era solo económico. Era cultural. Y cuando una historia deja de ser escándalo y se convierte en ejemplo, el poder se consolida. Pero aún quedaba algo pendiente. No con el pueblo. Con ella misma. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando te reconocen. Ocurre cuando decides qué hacer con ese reconocimiento. Si estás pensando que lo más fuerte ya pasó, espera el momento en que tenga que tomar la decisión final, quedarse como figura regional o expandirse aún más y dejar atrás definitivamente el lugar que la marcó. La propuesta llegó en un sobre sencillo, sin dramatismo. Una cadena nacional quería integrar su modelo productivo a una red mucho más amplia. No era solo distribución. Era expansión estructural. Nuevos centros, mayor inversión, alcance nacional. El contrato implicaba algo claro: si aceptaba, su empresa dejaría de ser regional. Se convertiría en referente nacional. Pero también implicaba algo más sutil. Ya no dependería en absoluto del pueblo. Podría trasladar la sede principal. Podría crecer lejos. Podría dejar atrás definitivamente el lugar donde comenzó su caída. Esa opción, curiosamente, no le generó euforia. Le generó silencio. Durante días revisó cifras, riesgos, proyecciones. Su equipo recomendaba aceptar. Era una oportunidad difícil de repetir. Pero ella no pensaba solo en números. Pensaba en equilibrio. Si se iba por completo, el pueblo volvería lentamente a su estructura antigua. El centro de capacitación perdería fuerza. El impacto cultural se diluiría. Y aunque no necesitaba su aprobación, había algo que sí le importaba: el efecto duradero. Una tarde subió a la colina desde donde se veía tanto el pueblo como el nuevo centro logístico. Observó ambos espacios al mismo tiempo. Uno representaba su caída pública. El otro, su reconstrucción privada. Y entendió que la verdadera victoria no era escapar. Era transformar. Pero transformar no significa quedarse pequeño. Significa crecer sin perder raíz. Esa noche tomó una decisión intermedia. Aceptaría la expansión nacional. Pero la sede principal permanecería allí. En el mismo territorio donde la dejaron sin nada. No por orgullo. Por coherencia. Firmó el contrato con condiciones claras:
autonomía estratégica y mantenimiento del centro original como base operativa. La respuesta fue positiva. La expansión comenzó semanas después. Nuevos camiones. Nuevas alianzas. Nuevos contratos. El nombre de su empresa empezó a aparecer en medios especializados. Entrevistas. Reportajes. Reconocimiento técnico. El pueblo lo vio. Esta vez no hubo murmullo. Hubo comprensión. Ya no era una historia local. Era una historia de referencia. Un periodista regional pidió entrevistarla frente al centro original, con el pueblo de fondo. Aceptó. Durante la grabación le preguntaron qué sintió cuando fue expulsada públicamente. Por primera vez en meses, el pasado fue mencionado directamente. Ella no evitó la pregunta. Fue el momento más duro de mi vida, respondió. Pero también fue el más claro. Cuando te dejan sin nada, descubres de qué estás hecha. No acusó. No dramatizó. Solo explicó. El reportaje se difundió ampliamente. El pueblo lo vio completo. Y algo cambió definitivamente. La historia ya no era la versión distorsionada de aquella tarde. Era la versión completa de todo lo que vino después. Si estás viendo cómo cada paso la llevó más lejos de lo que cualquiera imaginó, todavía falta el momento más fuerte, cuando alguien del pasado tenga que enfrentar no su éxito, sino su propia responsabilidad. El encuentro no fue planeado. O al menos no por ella. Ocurrió una tarde tranquila, cuando el movimiento en el centro logístico ya era rutina y los camiones salían con puntualidad precisa. Estaba revisando informes cuando la secretaria anunció que alguien quería verla sin cita previa. No dijo el nombre. Solo añadió: es importante. Cuando entró en la sala de reuniones, el tiempo pareció comprimirse. Era él. El hombre que aquella tarde en la plaza dio el primer paso al frente. El que dijo en voz alta la frase que convirtió el rumor en sentencia. No estaba erguido como entonces. No tenía la seguridad de quien cree tener respaldo colectivo. Tenía cansancio en los ojos. Y algo más difícil de sostener, conciencia. Ella no mostró sorpresa. Solo indicó la silla frente a ella. Siéntate. El silencio que siguió no fue incómodo por falta de palabras. Fue incómodo por exceso de recuerdos. Él habló primero. Nunca imaginé que llegarías a esto. No era halago. Era confesión. Ella sostuvo su mirada sin dureza. Yo tampoco imaginé que tendría que hacerlo. La frase no llevaba reproche. Llevaba verdad. El hombre respiró profundo, como quien decide soltar algo pesado después de meses, quizá años, cargándolo. Ese día, no teníamos pruebas claras. Solo rumores. Pero el ambiente estaba caliente. La presión era fuerte. Pensé que estaba haciendo lo correcto para proteger al pueblo. Ella escuchó sin interrumpir. Me equivoqué. Esa palabra cayó con más peso que cualquier disculpa formal. No fue teatral. Fue sincera. Y en pueblos pequeños, reconocer un error público es casi tan difícil como cometerlo. Ella no respondió de inmediato. Observó sus manos apoyadas sobre la mesa. Pensó en aquella bolsa empujada hacia sus pies. En las risas. En el puente. Pero también pensó en el terreno, en los primeros brotes, en las decisiones estratégicas que siguieron. El pasado la hirió. Pero también la despertó. Lo que pasó ese día no se puede borrar, dijo finalmente. Pero sí se puede aprender. El hombre asintió lentamente. Vine a pedir algo más que disculpas. Ella levantó la mirada. Vine a pedir que hables ante el Consejo del Pueblo. Que expliques cómo construiste todo esto. No solo para los jóvenes. Para todos. Esa propuesta tenía un peso simbólico enorme. No era una invitación escolar. Era el reconocimiento oficial del mismo sistema que la expulsó. Ella comprendió la dimensión. No necesitaba hacerlo. Podía negarse. Podía mantenerse distante y dejar que el pueblo gestionara su propio orgullo. Pero entendió algo más profundo. El verdadero cierre no es que el pasado te pida perdón.
Es que tú decidas si quieres transformar el futuro que nace de ese pasado. Hablaré, respondió. El hombre bajó la cabeza ligeramente. No como gesto de derrota. Como gesto de respeto. Cuando salió del centro, el aire parecía distinto. No más ligero. Más honesto. La noticia se difundió rápido. El Consejo del Pueblo convocaría una reunión abierta donde ella explicaría su modelo, su proceso, su visión. No para celebrar. Para entender. Esa noche caminó sola por el perímetro del centro logístico. Las luces iluminaban estructuras que meses atrás solo existían en su mente. Pensó en lo que significaba regresar no como invitada, sino como referencia. Y comprendió que el círculo estaba a punto de cerrarse. Pero no con aplausos. Con responsabilidad. Si crees que lo más fuerte fue el éxito económico, espera el momento en que tenga que hablar frente a todos los que la vieron caer. Porque lo que dirá no será para demostrar poder. Será para redefinirlo. La reunión del consejo no fue en la plaza. Fue en el salón comunal. Un espacio más cerrado, más formal, menos teatral. Tal vez eso era apropiado. Lo que ocurrió en la plaza fue impulsivo. Lo que iba a ocurrir ahora requería madurez. Cuando entró, no hubo murmullos agresivos. Hubo atención. El salón estaba lleno. Agricultores, comerciantes, jóvenes, ancianos. Incluso personas que aquel día permanecieron en silencio estaban presentes. El hombre que había liderado la acusación tomó la palabra primero. No dio un discurso largo. Solo dijo algo simple. Hoy no venimos a juzgar. Venimos a escuchar. Y le cedió el lugar. Ella caminó hasta el frente sin prisa. No llevaba notas. No necesitaba ensayar. Miró el salón completo antes de hablar. No buscaba culpables. Buscaba claridad. El día que me dejaron sin nada, comenzó, pensé que mi historia terminaba aquí. El silencio fue total. Pero después entendí algo que quiero que escuchen bien, no fueron ustedes quienes definieron mi destino. Fue mi decisión después de ese momento. No hubo reproche en su voz. Cuando perdí todo, también perdí el miedo. Y cuando pierdes el miedo, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías límites. Algunos bajaron la mirada. Otros la sostuvieron con atención sincera. No construí lo que construí para demostrar que estaban equivocados. Lo construí porque descubrí que podía hacerlo mejor. Esa frase cambió el aire del lugar. No era una historia de venganza. Era una historia de evolución. El error que cometieron conmigo no fue expulsarme. Fue no cuestionar lo suficiente antes de hacerlo. Y ese mismo error puede repetirse con cualquiera, si no aprendemos. No levantó la voz. No dramatizó. Hoy no estoy aquí para que me pidan perdón. Estoy aquí para decirles que el futuro del pueblo depende de cómo reaccionen cuando algo no encaja en sus expectativas. El mensaje no era personal. Era estructural. Habló de eficiencia, de educación, de pensamiento crítico. De cómo el crecimiento requiere incomodidad. De cómo los sistemas que no se adaptan terminan perdiendo talento. No mencionó su éxito nacional. No habló de contratos. Habló de responsabilidad colectiva. Cuando terminó, el silencio fue más largo que cualquier aplauso. Y luego, lentamente, comenzaron a aplaudir. No con euforia. Con respeto. El mismo salón que una vez alimentó el juicio ahora absorbía aprendizaje. Al salir, varias personas se acercaron. Algunos pidieron asesoramiento. Otros ofrecieron colaboración. Algunos simplemente dijeron gracias. No todos se disculparon. No todos cambiarían de inmediato. Pero algo sí cambió. La narrativa dejó de ser sobre lo que hicieron con ella. Se convirtió en lo que podían hacer a partir de ahora. Esa noche volvió a cruzar el puente viejo, pero no como quien huye ni como quien regresa triunfante. Lo cruzó como quien entiende que ese punto marcó un antes y un después. La dejaron sin nada en público. Sin saber que, al hacerlo, eliminaron su miedo. Y cuando eliminaron su miedo, liberaron su potencial.
El pueblo aprendió tarde. Pero aprendió. Y ella entendió algo aún más profundo. No siempre puedes controlar lo que otros deciden creer sobre ti. Pero siempre puedes decidir quién te conviertes después. Ahora dime algo. Si te hubieran dejado sin nada frente a todos, ¿te habrías quebrado o habrías construido algo imposible de ignorar? Te leo. Y si esta historia te hizo pensar más de lo que esperabas, quédate cerca. Porque a veces, el momento que más duele, es el que más transforma.